Voy a iniciar, que bueno, con este tema que se llama la creación y su propósito. Y vamos a ver primero lo que vimos la vez pasada. Vimos el experimento de Pablo, el cual pues nos dimos cuenta cómo el ser humano y todos los organismos vivos de alguna manera funcionan con varias programaciones en las cuales, pues bueno, el cerebro relaciona hechos con algunos sonidos, palabras, lugares, y que estos hechos, cuando estamos viviendo algo, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo que cuando, por ejemplo, si una persona le prepara una comida romántica a su pareja, están conviviendo y están compartiendo, degustando el vino, velas, qué sé yo, ¿verdad? Que cuando escuchemos esa música que estábamos escuchando en ese momento, es como si tu cerebro empezara a conectar por medio de las neuronas ese mismo momento y lugar y relaciona, el cerebro relaciona ya sea la música o el lugar, convivir de nuevo ese momento. Entonces, nuestro inconsciente empieza a mandar señales pues al cerebro en lo cual él pareciera que está en ese momento, ¿no? Entonces te empieza emocionar, pero no empieza a soltar algunas sustancias dentro de nuestro cuerpo que, bueno, pueden generar felicidad, etcétera, etcétera. Vimos que, por ejemplo, Pablo hizo un experimento con los perros, que estos perros nada más al tocar el timbre salivaban. Entonces, ¿cuántas programaciones como esta tenemos? Tenemos que empezar a identificar si tenemos programaciones y qué tipo de programaciones tenemos. También vimos que al final de cuentas nosotros podemos pues realmente crear una realidad si así lo queremos ver. Y esto lo vimos con el experimento de Rosenthal, ¿no? Que fue un experimento en el cual un psicólogo mandó a varios colegas psicólogos a un centro de ayuda psicológica, el cual pues ellos en total pues certidumbre y total luminosidad en su persona, en su cerebro, pues la verdad es que ellos no estaban enfermos y pudieron de alguna manera convencer a los encargados de este centro psiquiátrico, pues de que ellos estaban enfermos mentalmente, ¿verdad? Entonces, cómo pues de alguna manera el hecho de que nosotros como conciencias creemos alguna circunstancia o cosas como en este caso Rosenthal para hacer un experimento, bueno, pues nos damos cuenta que en realidad podemos crear lo que queramos. Y si él fue capaz de hacer que entraran a un centro de ayuda psicológica en este experimento a personas sanas, bueno, ¿qué cosas son las que están sucediendo sin que nos demos cuenta? ¿Quién realmente está enfermo? También vimos acerca de las enfermedades psicomáticas, que bueno, el 90%, cerca del 90% de todas las enfermedades son psicomáticas, que tienen que ver con una enfermedad que se van generando por pensamientos, por situaciones, experiencias, y esto hace que, bueno, el cerebro empiece a mandar señales al cuerpo y para que el cuerpo entre en una especie de pues de miedo y que eso genere que bajen las defensas y cómo podemos quedar vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Por ahí nosotros, todo el mundo sabemos que, por ejemplo, hay medicina que se llama placebo y que esta medicina se lo dan a este tipo de pacientes, ¿verdad? Que los doctores y los médicos, pues al revisarlo saben y están conscientes de que esa persona no está enferma y que esa persona, pues en realidad se generó una enfermedad en su mente. Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada y vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es? ¿Cuál es la creación o cómo se creó toda esta realidad que podemos ver y percibir de acuerdo a la Cábala?
Hablamos del primer concepto que se llama Ein Sof. El Ein Sof es todo, es el todo supremo que menciona la Cábala, aquello que podemos llamar Dios en su aspecto más elevado, no siendo en el sentido más estricto de la palabra un ser, ya que siendo autocontenido y autosuficiente no puede ser limitado por la propia existencia que limita a todos los seres. De Ein Sof es que emanan las Sefirot para formar el árbol de la vida, que es una representación abstracta de la naturaleza divina. El Ein Sof es el no ser, un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana. Entonces, ellos hablan del Ein Sof como una fuerza, como una energía que, bueno, en primera, ellos hablan que esta conciencia universal que creó todo lo que podemos percibir, pues en primera es luz y no tiene cuerpo. Si no tiene cuerpo, no tiene espacio, está en todo al mismo tiempo y es la luz infinita. Esa inteligencia divina que puede crear todo y que contiene todo, que lo sabe todo, está en todos lugares, en los diferentes planos existenciales y fuera de esta realidad, ¿no? Entonces, a comparación, por ejemplo, de lo que algunas religiones hablan, Dios o esta conciencia universal que fue capaz de crear todo lo que podemos nosotros percibir, tocar, oler y ver, pues no es un señor barbón que se enoja y manda rayos a la tierra, ¿verdad? En el conocimiento cabalístico se ve como una energía que contiene toda la información de la existencia de todos los planos superiores, cosas materiales, inmateriales y cosas que ni siquiera nos imaginamos y que nuestra mente es tan pequeña y que no podemos entender. Imagínense que una hormiga, por ejemplo, que una hormiga quisiera comprobar qué es el ser humano. ¿Cómo le podríamos transmitir a una hormiga esa información? ¿Cómo podemos decirle a la hormiga que él es un ser que cumple cierta función y que como él percibe su realidad, esa realidad que esa hormiga percibe no es la realidad que nosotros percibimos? ¿Y cómo le podríamos transmitir ese conocimiento por palabras, o sea, sí nos estamos dando cuenta que querer entender a Dios, al Creador, a esa conciencia universal, pues es como si nosotros fuéramos las hormigas y por más que entonces Dios tuvo que encontrar una manera de poder comunicarnos y poder enviarnos cierta información desde hace miles de años para ser conscientes que nosotros somos criaturas hechas por una conciencia superior que no tiene cuerpo, que está fuera de todo lo que nosotros conocemos como mundo material u universos o multiuniversos. Él ni siquiera es los universos ni los multiuniversos, o sea, él está por encima de todo eso, él creó todo lo que podemos nosotros imaginarnos. Y este conocimiento habla que el Ein Sof está fuera, en otra dimensión, que está ajena a todo lo que nosotros podemos concebir como mundo material, universos, multiuniversos, dimensiones, o como nosotros en nuestro entendimiento lo alcanzamos a percibir, ¿verdad? Entonces, mientras que la ciencia se preocupa por el cómo de la historia de la creación, la cábala se concentra en el por qué. ¿Qué es más importante, el cómo o el por qué? Bueno, el cómo te dice cómo se creó todo y te da una cierta explicación, pero ¿qué no será más importante? El por qué se creó toda esta realidad. ¿Qué no es más importante el saber quiénes somos y qué estamos haciendo aquí? ¿Y qué quiere Dios en toda esa creación? Imagínense que hoy la ciencia dice
que hay universos, multiuniversos, mundos paralelos, dimensiones, y que es tan vasto y tan grande que hay millones de galaxias, estrellas, es un mundo infinito, así como ellos lo conciben, ¿verdad? Eso no es Dios. Nosotros, al poder percibir cosas materiales, de alguna manera nos damos una idea de poder entender esa luz divina. Sin embargo, ¿para qué se crearon todos esos universos, multiuniversos, animales, plantas? ¿Por qué la historia de toda la humanidad? ¿El para qué? Debe de ser algo muy especial, ¿verdad? Entonces, nos vamos a dar cuenta más adelante. La Cábala habla que primero hubo luz. El gran cabalista del siglo XVI, Rab Isaac Luria, el Ari, contó la historia de la creación del siguiente modo. Debes saber que antes que las emanaciones fueran emanadas y las creaciones fueran creadas, una luz celestial simple, permeable, toda la existencia, y no había espacio vacío. Todo estaba lleno con una luz simple y eterna. Sin importar cuáles son nuestras creencias espirituales o religiosas, no podemos negar que hay una energía en el universo que es la fuente del poder y de toda la vida. La Cábala nos dice que la fuente de energía se llama luz. Antes del Big Bang, antes de nuestro universo y nuestro planeta, solo existía luz. Concibe la luz como una fuerza de energía eterna y omnipresente que contiene alegría, plenitud, infinitas y una fuerza que contiene todo lo positivo. Esta luz ha sido llamada de muchas maneras diferentes: Dios, diosa, fuente y creador. Por ejemplo, la razón por la que llamamos luz en la Cábala es porque, al igual que un rayo de luz contiene todos los colores del arco iris, la luz tiene todo tipo de plenitud posible que alguien pueda desear. La luz no es el creador en sí, más bien es la energía que irradia el creador, y solo tiene un deseo, que es compartir su esencia continua e infinitamente. Esta energía infinita de dar que llamamos luz es conocida en la Cábala como la primera causa. Bueno, entonces, para el cabalista, esta luz infinita al inicio llenaba todo. Imagínense que nada más existía la luz en un principio y que no había espacio ni siquiera para la oscuridad, ¿no? Era luz que contiene esa plenitud, esa bendición, ese manantial de tantas bendiciones y todo lo bueno que llamamos creador. Entonces, esta luz se dio cuenta que tenía mucho para dar, pero no había nada ni nadie con quien compartir toda esa plenitud, ¿verdad? Entonces, la luz creó la vasija para que recibiera su esencia. El Ari continúa su explicación. Esta luz simple deseó de crear los mundos y Esta luz simple deseó crear los mundos y emanar lo emanado, irradiar luz en la perfección de las acciones y sus nombres, que es la razón de la creación. Para que el proceso de dar y recibir ocurra, se necesitan dos participantes: la naturaleza, que es la luz del dar infinito. Así pues, para compartir su esencia necesitaba crear algo que recibiera toda su beneficencia. Por ende, la luz creó lo que en Cábala llamamos vasija. Esa vasija, como nosotros, todas las almas pasadas y presentes fueron y son partes de esa vasija, debido a que la vasija misma fue creada para recibir. Por lo tanto, su deseo inherente es recibir, y recibir infinitamente. Así como la esencia de la luz infinita, hay un deseo de recibir que se corresponde con cada tipo de regalo que la luz tiene para compartir. Por ejemplo, el agua del manantial forma parte de la luz, y el deseo de beberla forma parte de la vasija. Luego tuvimos el ciclo infinito de dar y recibir,
o causa y efecto. Por ende, así como la luz es llamada primera causa, la vasija es llamada primer efecto. Esto llevó a la unidad hermosa y perfecta en la que la luz compartió su esencia y la vasija recibió con plenitud ilimitada. Bueno, entonces, prácticamente el Ari en esa concepción de la formación de toda esta existencia, él habla de que esa luz infinita quiso crear una vasija para poder compartir toda esa existencia. Ahora imagínense que Dios en esa conciencia de luz infinita, pues estaba ahí por toda la eternidad, hasta que fue consciente de querer compartir esa luz. Ellos hablan que nosotros somos esa base. Ellos hablan que todo el cuerpo astral, que todo eso que nosotros conocemos en la ciencia como Big Bang, es esa vasija. Pero una vez que fue creada, aquí estamos hablando todavía de la parte en la cual, aunque ya se creó la vasija, todavía no se ha creado la realidad. El Ari aquí nos explica que Dios en esos mundos espirituales creó una vasija. Y esa vasija no se conformaba solo con recibir. También cuando esa vasija empezó a tener conciencia de ella misma, quiso ser como el creador. Es como cuando, por ejemplo, un padre de familia ve que su hijo, que es una vasija chiquita, quiere imitarlo en todo lo que el papá hace. Y sigue los pasos y camina como el papá y habla como el papá, como la mamá, y ellos quieren replicar lo que su creador, en este caso sus papás, son. Entonces, en esos mundos infinitos, en esos mundos espirituales, la vasija no se conformó con solo recibir. La vasija absorbió tanta luz, que asumió la naturaleza de su creador. Así pues, ya no se conformaba con recibir todo el tiempo y también quería ser creadora. Quería compartir y ser la causa de su propia plenitud. Solo ser receptora provocó lo que en la cábala se llama pan de la vergüenza. La vergüenza que produce recibir lo que no se merece. Es como ganar una Copa Mundial de Fútbol sin haber jugado en ningún partido. La victoria no puede dar satisfacción porque no fue ganada. El deseo de la vasija quedó sin cumplir porque no había nadie con quien compartir, lo que evitó que sintiera la alegría ilimitada de la luz que la luz creó para que la recibiera. Entonces, imagínense que en los mundos espirituales, esta luz infinita, esta inteligencia de otorgamiento para bendición y en abundancia, creó esta vasija, pero la vasija, una vez que empezó a recibir luz, llegó el momento en que tomó conciencia y quiso ser como el creador. ¿A qué le suena esto? Ya aquí vamos entrando con que algunos cabalistas entienden de que esa vasija pues fue la primer alma perfecta y esa conciencia universal que nos relata el Génesis de la Biblia, en la cual fue creada a imagen y semejanza del Creador. El primer hombre, Adán, pero primer hombre la cábala lo conoce como un alma infinita y no como un ser humano, y vamos a ir viendo esto. La luz se contrajo y la vasija se rompió. Luego Larry nos dice que la luz se retrajo a su centro y se retrajo a un punto infinito. ¿Por qué? La luz no quiere dar todo y no creó la vasija para que viviera esa falta de plenitud. Entonces la luz que llenaba todo el espacio existente posible en su esencia se dio cuenta de que necesitaba retroceder
retroceder y darle espacio para crecer a la vasija. Así permitiría la eliminación del pan de la vergüenza. Por lo tanto, a fin de darse espacio para crear la vasija, restringió sus bendiciones y se contrajo, lo cual hizo que se separara de la vasija y que ésta se rompiera. El Ari nos relata cómo la misma vasija no podía contener tanta luz. Y cuando empezó a ser consciente de que esa vasija quería ser como el creador, sucedió lo que Cábala habla como cortocircuito. Imagínense que en esos mundos espirituales, en esas dimensiones que no podemos ver ni tocar, en las cuales pues no existe tiempo ni espacio, ya que, bueno, hemos visto las últimas clases que el tiempo existe en esta dimensión, porque es una combinación de largo, ancho, altura, un cuerpo con 3 dimensiones, más la cuarta dimensión, que es el tiempo. Todo aquello que tiene movimiento tiene tiempo, porque si no tuviera movimiento, el tiempo no existiría. ¿A qué nos referimos? Nosotros, en estas dimensiones físicas, estamos sujetos a leyes universales, las cuales son propias de estas dimensiones físicas. Por ejemplo, no podemos atravesar la pared, no podemos saltar de un edificio de 40 pisos, que ya sabemos qué es lo que pasa. O sea, pero en los mundos espirituales estamos hablando de energía. Entonces, imagínense en esos mundos espirituales, esta vasija no pudo contener tanta luz, pero al mismo tiempo quiso ser como el creador, al darse cuenta que todo lo estaba recibiendo en plenitud, en abundancia, pero se empezó a sentir un poco diferente porque sabía que no se estaba ganando toda la luz. Es como cuando tu hijo te dice, mamá, yo quiero manejar, mamá, papá, yo quiero correr, mamá, papá, yo quiero aprender. Imagínense esta luz infinita dándole la oportunidad a la vasija de ser creador como él fue creador, como él fue creado, de ser creador como su creador. Y esta vasija que llamamos primer hombre u universo, y ahorita vamos a ver la relación entre el universo y el ser humano, en esa cualidad de querer ser como el creador, se quebró y sucedió algo. La vasija se rompió y provocó el Big Bang que creó el universo como lo conocemos. Cuando la vasija se rompió, el Big Bang se creó en el universo como lo conocemos. Cuando la luz se contrajo, se separó de la vasija se rompió y provocó el nacimiento del universo como lo conocemos. Esto es conocido en la Cábala como Sevirak Akelin, o la ruptura de las vasijas. Y ese es el momento de restricción conocido como el Big Bang. Los cabalistas lo llaman Sinsun. Una manera de entender por qué la luz hizo esto es ver cómo un padre enseña a caminar a su hijo. Aunque sepa que su hijo se cayera, se aleja de su propio hijo para que aprenda. Es la única manera. Lo mismo ocurre con la luz. La luz tuvo que apartarse de la vasija para que la vasija quiera ganarse su propia plenitud. Pero con la retirada de la luz se creó un vacío para que la vasija tuviera la oportunidad de revelar su propia luz. Este espacio vacío es nuestro universo. Entonces, la Cábala habla que antes de lo que existió, antes del Big Bang, fue una contracción. Es como si esta luz se contrajera y por un momento dejara de existir. Y después, en esa contracción, hubo una explosión que generó todo el Big Bang. Es como si el creador inyectara su luz infinita en una burbuja de espacio oscuro. Entonces ya nos empieza a hacer
mucha relación los textos sagrados con todo esto que explica Cábala. Los cabalistas hablan que si nosotros queremos estudiar la Torá o la Biblia, como lo conocemos normalmente, a manera literal, pues nos vamos a encontrar muchas historias, y muchas de esas historias son historias de terror. Nosotros tenemos que comprender y saber que todos estos textos sagrados están codificados y están ocultos. Pero ¿por qué están codificados y a qué están ocultos? Están ocultos y están codificados a aquellas almas que de alguna u otra manera se han ganado ese privilegio de conocer toda esta sabiduría. Porque esta sabiduría no es para el intelecto, no es para aquella persona que se cree y se siente con un intelecto y doctorados. Este conocimiento es el conocimiento verdadero. Solamente aquellas personas, aquellas almas que han estado en esa búsqueda y durante muchos años pueden alcanzar este conocimiento. Y ahorita en estos momentos tu alma ya está haciendo una conexión con esa luz infinita. En estos momentos, mientras estamos hablando, es cuando te está respondiendo muchas cosas y aquí está la respuesta. El Creador te está dando respuestas y está empezando a conectar de una manera diferente y verdadera, respondiéndote todas y cada una de esas preguntas que tu alma te preguntaba y a veces te sentías ansioso de saber y estabas buscando algo, no sabías qué, pero era algo. Esto es algo. Toda la creación, toda esta creación que nosotros podemos ver y percibir y todo eso, la razón por la cual fue creada fue para que llegáramos a este momento. Empezar a ser conscientes que somos conciencias, almas inmortales, que hemos estado en esa luz infinita y con esa luz infinita y que nada más se nos da la oportunidad de tomar un cuerpo en este mundo llamado tierra, que es una combinación de luz infinita con materia, pero al mismo tiempo es un tipo holograma que está conformado por varias dimensiones y leyes universales, las cuales todo este escenario fue preparado para que nosotros como vasijas volvamos a esa luz infinita, revelando luz en nuestra vasija de nuestro Creador y poder otorgar luz a otras vasijas. Esa es la razón por la cual se creó todo este universo, todas las estrellas, todas las galaxias, todo lo... Y es cuando aquí nos empezamos a preguntar, ¿qué tanto vale la pena vivir esclavizados en un trabajo? ¿Estamos haciendo lo que nos gusta? ¿Nos llena lo que nos gusta? Esa luz infinita tuvo que haber configurado miles y millones de posibilidades y dimensiones. Se está revelando de muchas maneras y nos manda mensajes de una y otra manera, mensajes que a veces no alcanzamos a percibir, pero que hoy en día estamos empezando a ser conscientes de que todo esto fue creado por una razón mejor que la que habíamos pensado. Y esa razón es llegar a ser como el Creador, llegar a ser otorgantes como el Creador, llegar a fundirnos como el Creador, regresar, que nuestra chispa divina, por medio de este trabajo espiritual aquí en este plano, planeta, mundo o videojuego, que al final de cuentas es una especie de videojuego, y por eso nos llegan, yo en ocasiones digo, caray, es que hay tanta gente que en estos momentos está sufriendo y está sufriendo de una manera impresionante, más que nunca. Toda la humanidad, en todos los países,
ahorita están vibrando o muy bajo o muy alto. Muy bajo aquellas personas que todavía están atadas y que no son conscientes de que nosotros fuimos creados como esa chispa divina y por lo tanto somos creadores en pequeño. Y al nosotros ser conscientes de esto, nos liberamos de tantas ataduras. Primero, de pensar que el ser humano es un perdedor, así como nos lo hacen ver aquí en la realidad que nos quieren hacer percibir y nos llenan de tanta información en la cual constantemente por muchas maneras nos dicen que si no usas tal coche, que si no tienes una carrera, que si no tienes acceso al dinero, que si no tienes acceso al poder, no eres nadie. Nosotros hoy en día nos estamos dando cuenta que eso no es ni siquiera necesario, que podemos vivir con lo indispensable, pero que lo que realmente nos hace plenos y nos va a hacer volver con esa chispa, con esa conciencia infinita, es nuestro trabajo espiritual. Y esto no nos cuesta ni un solo centavo. Eso somos nosotros, eso somos las vasijas. El Sinsun, cuando Dios quiso crear el mundo, retiró su luz. Esta luz sufre de numerosas Sinsun o restricciones. Cada Sinsun es una disminución gradual de la luz divina y una adaptación a la capacidad de la recepción de los seres creados. Bueno, aquí podemos ver una imagen del Sinsun y podemos ver cómo en esta inyección de esta luz infinita llegó hasta la dimensión más baja material, que es la Tierra, y cómo cada una de estas cáscaras son dimensiones según Cábala, hasta nosotros en el centro, en esta inyección de luz infinita, lo conocemos como planeta Tierra, que al final de cuentas es una interpretación de nuestros ojos, de la luz que sabe interpretar nuestro cerebro, que entra por medio de la visión y como también por medio de los sonidos y todo lo que podemos palpar y todo eso, pero ya nos dimos cuenta que realmente todo lo que existe es el 1% y el 99% es vibración a diferente nivel. Entonces, la mesa, la cual ahorita te está recargando la computadora, la pantalla, en realidad es pura energía. Nosotros somos como el pensamiento del creador. Para que el creador pudiera hacer toda esta realidad posible, la Cábala habla de que se tuvo que formar el árbol de la vida. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en los textos sagrados acerca del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues bueno, nosotros, según Cábala, nosotros somos un árbol. Somos la representación del árbol de la vida. Sin embargo, en ese deseo de que la vasija quiso crear como el creador, nos cuentan una historia que la primera alma humana llamado Adán pecó junto con Eva y la serpiente y todo eso. Bueno, como les comentaba hace un momento, todas estas fábulas o interpretaciones literales de la Biblia en realidad están codificadas. Y la Cábala habla de que esa primer conciencia llamada Adán era un alma tan grande, tan poderosa, que cuando decidió crear y ser creador como el creador, tomó de este fruto llamado el árbol del conocimiento del mal y del bien y sucedió un cortocircuito, porque aunque el creador quería para él que esta conciencia alcanzara el mismo nivel de creación que el creador tenía, aún no estaba listo. Y los cabalistas hablan
de que cuando el creador creó la vasija y la puso en un reinado llamado el jardín el jardín del Edén, dicen los cabalistas, que efectivamente esa conciencia universal le puso una restricción, que no tomara del árbol del conocimiento del mal y del bien, porque sabía que aún no estaba preparado, porque sabía que aún no estaba listo. Es como si, por ejemplo, el día de hoy escuchara estas clases, alguien que no ha escuchado la clase número 1, bueno, pues va a pensar y en su mente van a pasar millones de cosas y va a malinterpretar todo lo que hoy en día estamos hablando, ¿verdad? De hablar de mundos paralelos, de otras dimensiones. Entonces, imagínense. Entonces, los cabalistas hablan que esta conciencia aún no estaba preparada y lo que sucedió que al adelantarse a tomar de este árbol del conocimiento del mal y del bien, sucedió un cortocircuito. Este cortocircuito originó lo que es el Big Bang y se creó toda esta vasija. Esto que conocemos como realidad y esto que conocemos como universo, en realidad es el cuerpo, es una representación del cuerpo espiritual de esa primer conciencia llamada Adán. Es decir, si nosotros a nivel micro, la energía tiene únicamente una estructura a nivel micro y a nivel macro, es decir, los átomos, los quarks, todo lo que podemos percibir como realidad, en realidad es un árbol de la vida, a nivel micro, a nivel macro. A nivel micro, una célula tiene que tener la misma estructura que es el árbol de la representación del árbol del bien, perdón, que es el árbol de la vida. Y esta representación a nivel micro, a nivel normal o como lo podemos percibir nosotros seres humanos, nosotros mismos somos un árbol de la vida. Nosotros tenemos la misma estructura y nuestro cuerpo es nada más una reproducción a escala del cuerpo astral. Es decir, todos esos planetas, universos, tienen un porqué de haber sido creados. No crean que es como que nos lo cuenta la ciencia, ¿no? La ciencia nos dice, no, pues es que Marte tal vez es un planeta que pues aún no es probable la vida hasta dentro de millones de años y todos esos cuentos que nos quieren hacer creer, muchos son falsos. Cábala habla de que en realidad todas estas esferas o cuerpos astrales en realidad son esa reproducción del cuerpo de Adán en los mundos espirituales, pero en este mundo físico. Y los cabalistas hablan de que todo este cuerpo astral, Dios lo utiliza para poder crear esta realidad. Yo sé que es un concepto muy complejo y es por eso que les voy a tratar de explicar qué es el árbol de la vida. Imagínense que el creador al crear todo esto que creamos como realidad, es esa luz infinita que está por fuera del árbol de la vida, en el Ein Sof. Imaginemos una esfera aquí, arriba de Ket, que está en otra dimensión, que está fuera de todo lo que es el mundo material, que es todo el universo, si ustedes lo quieren ver. Ahora, imaginemos que esa luz infinita es como una especie de proyector que proyecta luz hacia abajo. Entonces, Keter, que es la primer corona de este sistema astral, representa el planeta Plutón, que al mismo tiempo es la corona, representa el ángel Metatrón, que es el príncipe del mundo,
y es el reflejo de Dios. Es como si Dios estuviera acá y Él se proyectara en una imagen que es el espejo, y nosotros, o este cuerpo astral, todos los planetas, es como si fuera nada más la imagen de Dios, es como si Dios estuviera viendo en un espejo. Entonces, el primer mundo, o el mundo de esas emanaciones espiritual, ese reino se llama el reino de la emanación. Que bueno, voy a ir aquí. El reino de la emanación es este de aquí arriba, y representa Keter, que en nuestro cuerpo físico es una esfera que está por encima de nuestra cabeza. Jotma, que representa la conexión con nuestro cerebro derecho, y Binah, que representa nuestro cerebro izquierdo. Ahora, ¿por qué nosotros somos una representación de ese creador, de esa chispa infinita, como él mismo? Bueno, si nosotros nos podemos a pensar, los cabalistas hablan de que todos los pensamientos que tenemos en realidad no son nuestros, que nosotros pensamos que estamos pensando cierta cosa, pero en realidad no somos nosotros. Es esa chispa divina la cual nos inyecta esa energía, y de acuerdo al nivel de conciencia en el cual te encuentres vibrando, van a llegar pensamientos positivos o pensamientos negativos. ¿Cuántas de nosotros personas, antes, por ejemplo, de llegar a un lugar, ya estamos en una discusión mental? No, pues es que si me dice esto, yo le voy a decir aquello, y ya armas una película dentro de tu cabeza de algo que ni siquiera existe. Bueno, eso representa las primeras tres esferas: Keter, Jotma y Binah. Jotma representa el lado derecho, que es el lado creativo, es pensamientos positivos y todo eso. Pero para que una idea se empiece a materializar, que es, ahorita que estamos viendo el árbol de la vida, vamos a empezar a entender cómo se crea esta realidad y cómo podemos crear nuestra realidad. Entonces, una vez que el hemisferio derecho manda información al cerebro del hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo no es más racional. Es la parte del cerebro la cual te pregunta ay, pero es que ¿cómo vamos a hacer este proyecto si no tenemos, por ejemplo, dinero? Mientras que el cerebro derecho te dice, sí, ya vamos, y se puede, y el cerebro izquierdo, no, pues que necesitamos un terreno, necesitamos tal cantidad de dinero. Y tiene que haber una conjunción de ambos cerebros para que haya un pensamiento equilibrado. Solamente podemos empezar a crear cosas que se materialicen de una manera sencilla si tenemos unidos ambos cerebros. Y si esta unión del pensamiento en ambos hemisferios es correctos y sin dudas y sin miedos, es muy probable que esos pensamientos se materialicen rápidamente. Y para eso pasamos a la siguiente sefirot del árbol de la vida, que es el mundo de la formación y de la creación, que representan esta sefirot Gesed, que representa al mismo tiempo misericordia, lealtad, Geburá, Tiferet, que representa el corazón, la armonía y la belleza, Nesat, que se conecta con el lado derecho de nuestro pie, Jod, que se conecta con nuestro lado izquierdo de nuestro pie, Yesod, que representa literalmente el sistema reproductor del ser humano, en este caso del hombre, o porque la mujer representa Malhut o la tierra. Imagínense que para poder crear esta realidad, el creador manda luz infinita de los mundos espirituales, le inyecta la primer corona, que es Plutón, para que después pase por la siguiente
corona que es Jotma, que representa Urano, para que después se conecte con Saturno y después, imagínense que esa luz infinita tuvo que usar una especie de de mecanismo, el cual hace que por medio de estas sefirot o planetas, esa luz infinita, esa luz tan poderosa vaya bajando de nivel y no llegue tan fuerte esa luz. Imagínense que nosotros quisiéramos, por ejemplo, conectar nuestro celular para cargarlo en el poste de la luz. ¿Qué pasaría? Nos da un cortocircuito, efectivamente. De igual manera, para poder crear esta realidad, el creador usa un mecanismo en el cual cada sefirot o cada planeta por el cual pasa esa chispa divina, primero, cada planeta es una inteligencia. Adentro de sí, nosotros no lo podemos ver, pero cada planeta tiene una especie de inteligencia o alma, si así lo quieren ver. Así como nosotros estamos conscientes que la madre tierra es una conciencia muy grande y que es una conciencia creadora y que cuando le inyectamos una semilla crea vida, de igual manera el creador usó todos estos planetas para hacer posible esta realidad que nosotros podemos percibir. Después de que pasa toda esta energía del creador por Binah, se va a Geset, que representa el planeta Júpiter, para después pasar por Geburah, que representa el planeta Marte, Tiferet, que representa las virtudes del creador, el ángel Mijael, belleza, y pues bueno, es representado por el sol. Después pasa por Jot, que más quiere decir la gloria, representa Mercurio, el planeta Mercurio. Yesod, que es la luna, que es desde ahí donde se nos manda toda la energía. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ustedes se han dado cuenta que cuando la luna está llena, por ejemplo, no sé si sepan, pero muchas personas que se dedican a la madera dicen, tenemos que cortar la madera en luna llena para que esa madera esté siempre fuerte y dure más tiempo y no se abra. ¿Se han dado cuenta que cuando hay luna llena la marea sube? Esto es porque este sistema astral que el creador diseñó es precisamente para generar karmas o tikkun, como lo conoce la Cábala, y crear a tu alrededor, en este mundo llamado Malhut o planeta Tierra, tu realidad. De acuerdo a lo que tú estés vibrando, de acuerdo a los mensajes que le estés mandando a todo el universo, a todos los planetas y esa chispa divina, esa luz infinita, así es tu realidad en este mundo. Bueno, ya podemos ver las cosas de una manera diferente. Al ir entendiendo todo esto, hoy nos damos cuenta que este árbol de la vida está es una representación astral del cuerpo astral del primer hombre o esa primer conciencia llamada Adán. Y por lo tanto, nosotros somos pequeñas chispitas de esa gran conciencia llamado Adán. Imagínense que cuando surgió este Big Bang y este cortocircuito en los mundos espirituales, esa alma que contenía esta gran vasija que contenía esa luz infinita, ¡pum!, explotó y se hizo en diferentes chispitas. Nosotros como almas somos una chispita de esa gran conciencia o alma que se llama Adán. Y los cabalistas hablan de un concepto que se llaman clipás. La clipá se traduce del hebreo como cáscara o caparazón y son las barreras
metafísicas entre nosotros y la luz del Creador, que nosotros mismos hemos creado mediante nuestras propias acciones egoístas. Estas evitan que recibamos todas las bendiciones que están destinadas para nosotros o evitan que nos sintamos alegres o con certeza o plenitud todo el tiempo. Bueno, los cabalistas hablan de que en realidad el Creador nunca nos ha dejado de dar. Él todos los días, es como el dicho que sale, el sol sale para todos, para buenos, para malos, para los pájaros, para los humanos, para las plantas, para esa chispa infinita en su infinita abundancia, tiene tanta luz para regalar que nunca se cansa y todo el tiempo está dando. Sin embargo, los cabalistas hablan que esa luz que el Creador nos está mandando constantemente, esa luz no puede llegar a nosotros por estas cáscaras que llamamos clipá. ¿Qué son estas cáscaras que llamamos clipá? Imagínense que en nuestro cuerpo físico, alrededor de nuestro cuerpo físico hay un cuerpo que no podemos ver, pero es un cuerpo que lo llamamos espíritu o energía o alma, que está alrededor de nosotros. Y muchos hablan de que pueden ver el aura. Hay una cámara que puede ya tomar fotografías de lo que es pues esta energía que está alrededor de todas las personas. Ahora imagínense que esa energía o este cuerpo que es una conexión con la chispa divina, vibra emociones negativas. Cuando alguien se enoja, por ejemplo, es como si llegara una clipa, una vasija pequeña que absorbe esa luz y encierra esa chispa divina, por ejemplo, de bendiciones, de abundancia, abundancia económica, abundancia de salud. Y cada vez que hay un comportamiento reactivo o egoísta, estas clipat van atrapando cada vez más y más y más y más y más y más luz. Y eso genera una desconexión de la chispa divina y al mismo tiempo se traduce en enfermedades, se traduce en malas situaciones, mala suerte, en diferentes cosas. Bueno, tenemos también una muy buena noticia, que podemos eliminar estas clipar o estas clipó capas. ¿Cuáles son las maneras de eliminar estas clipó? Estudiar los textos. El Ari habla que estudiar textos, bueno, les voy a leer un poco. El gran cabalista Rab Isaac Luria, el Ari, explica que uno de los principales propósitos de estudiar la Torá y otros textos de la Cábala, incluyendo los escritos del Ari, no son solo como aprendizaje intelectual, sino para recibir la luz que el acto de estudiar atrae sobre esta luz. Dice él que puede que el hecho de eliminar las clipó que evitan que la luz venga a nosotros. O sea, el simple hecho de estudiar elimina estas clipó. Ahora, ¿por qué? Nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Cómo es posible que una clipó se pueda eliminar nada más por el simple hecho de estudiar? Bueno, el estudio hace que seamos conscientes. Y cada vez que vamos siendo más conscientes, por ejemplo, el día de hoy ya aprendimos que nosotros somos una vasija, que somos una chispita de esa vasija infinita del primer alma que fue creada, y que Dios todos los días, en todo momento, esa luz infinita está dando, y que tengo que eliminar mis clipot para recibir de esas vasijas. Por supuesto que ese simple hecho cambia todo mi manera de ver mi realidad y por lo tanto cambia mi realidad. Otro de las herramientas para
eliminar las clipot es conectar con el texto del Zohar. Fue revelado por Shimon Bar Yochai hace más de 2000 años, aunque su sabiduría había pasado de generación en generación. Hasta ese momento el texto del Zohar solo revela secretos, no solo revela secretos increíbles, sino que además sus palabras están infundidas con el poder purificador para romper las clipot. Por esta razón, conectar con el Zohar, ya sea mediante el estudio o la lectura o el recorrido visual de sus letras o tan solo tener uno, es una forma muy poderosa para eliminar las clipot. Los sabios hablan que el simple hecho de que nosotros visualicemos el texto del Zohar en hebreo, eso hace que nuestra alma empiece a absorber esos códigos que el Creador utilizó para crear toda esta realidad, todas esas configuraciones, y el simple hecho de que escaneemos, aunque nuestro pensamiento no entienda, nuestra alma sí entiende. Y es como una especie de código que el Creador hizo que en esa conexión de los ojos y nuestro cerebro que se conecte con nuestra alma, hace una especie de función como hace un lector cuando vamos a comprar, por ejemplo, a una tienda de supermercado. El lector escanea el código de barras y es un código que nosotros no podemos descifrar hasta que la persona la pasa por la pantalla. Esta máquina es capaz de saber cómo se llama el producto, qué precio tiene, cuándo fue introducido a la tienda, cosas por el estilo. De igual manera, cuando nosotros escaneamos el Zohar, nuestra alma se empieza a codificar y por ende empezamos a crear una realidad mejor. Otra de las cosas es compartir. Debido a que las clipot son creadas mediante nuestras acciones y deseos egoístas, podemos romperlas al transformar esas acciones y deseos por acciones y deseos desinteresadas, en donde nuestro deseo de recibir cambie el deseo de recibir para compartir con otras personas y no solo con una ganancia para otros. Llamamos a este poder compartirlo con otras personas y actuamos según ese deseo. Eliminamos las capas del clipot que cubren nuestra alma. Bueno, una herramienta súper poderosa es compartir. Y efectivamente, Cábala tiene un concepto que se llama pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza son aquellas cosas o aquella luz que recibimos sin ganárnosla. Por ejemplo, imagínense que ahorita nos entregaran un título de físicos cuánticos. ¿Cómo recibiríamos ese título? ¿Con emoción? Es más, ¿para qué te sirve el título? Si tú dentro de ti sabes que no sabes mucho de física cuántica, no somos expertos en eso. Eso es el pan de la vergüenza. Y de igual manera, así como las leyes que están gobernando este universo por órdenes de esa luz chispa infinita, todo es un mecanismo, todo está configurado para que nosotros como vasijas primero tengamos que hacer una acción desinteresada para que de esa manera seamos como nuestro Creador, otorgar luz a otras vasijas. Y cuando pasamos de ser vasijas a ser creadores o vasijas para compartir como el Creador, automáticamente nos estamos conectando con el mundo del 99%, con un mundo espiritual, un mundo en el cual todo es posible y todo es alcanzable, todo en esa conexión es posible a tal grado que es esa luz tan infinita, tan poderosa, que creó todas estas cosas y que a veces nosotros
le pedimos tan poco como un trabajo. Cuando Él nos está dando para desbordar y tanta luz, y imagínense que ustedes a sus hijos, ¿cómo los quieren ver? ¿Sufriendo o alegres? ¿Los quieren ver en carencia o en abundancia? ¿Los quieren ver alegres o infelices? O efectivamente, no nos habían explicado todas estas cosas, pero hoy que somos conscientes de esto, no tenemos por qué generar nuestros karmas hacia todo lo contrario que no sea revelar luz. Y pues bueno, el último de las herramientas es atravesar la incomodidad. Parte de toda esta incomodidad es, por ejemplo, el hecho de que hoy en día estemos conectados en un domingo, cuando podemos estar haciendo millones de cosas, estamos conectados. Tiene que haber una cierta incomodidad para poder revelar esa luz. Es como lo que hablamos hace un momento. Imagínense que nos dan el título por algo que no nos ganamos. ¿Cómo se siente el sabor de eso? Es un sabor insípido, es un sabor que no vale la pena, es un sabor que no nos interesa. Pues de igual manera tenemos que atravesar incomodidades. Aquellas situaciones que en tu conciencia piensas que son incómodas y que a veces cuando tenemos que ir a un lugar y ver a ciertas personas y nos da cierta incomodidad, y eso es donde más luz oculta hay. Es donde más luz podemos revelar. Eso precisamente que hace que la gente corra, porque qué hueva de conectarse todos los domingos a las 12, cuando el domingo pues hizo para descansar y todo eso. Efectivamente, esas incomodidades son las que nos conectan con ese mundo del 99%. Y que podamos hacer magia revelando la luz del Creador. Eso es lo que hace que salga toda esa luz que está por dentro de nosotros, ese poder creativo para poder ser creadores como el mismo Creador, y que llegue el momento al practicar todo esto, primero tengamos la certeza que esa conciencia en todo momento y en todo lugar, y que tiene tanto para dar, que es tan abundante que nunca se acaba, pero que dentro de nosotros, de acuerdo a cómo nuestra vasija y nuestra conciencia esté, y qué tan grande tengamos esa vasija, podemos recibir esa luz. Es por eso que, por ejemplo, alguien que no tuvo muchas oportunidades y tuvo muchos fracasos, para esa vasija pareciera imposible que algún día alguna cosa le salga bien. Sin embargo, nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Nuestro pasado no es quien define nuestro futuro. Y es precisamente el cómo nosotros nos conectemos con esta luz infinita para poder ser exitosos y felices en esta realidad. Bueno, yo termino con esto y me gustaría, si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, algo que quiera plantear, los escucho. ¿Hay alguien que quiera participar? Bueno, yo me despido. Creo que son conceptos que son un poco complejos de entender. Les voy a ir mandando más información acerca de esto en la semana. Y pues bueno, creo que empezamos con lo bueno.
Eso es lo malo, bueno, pues a veces es un poco más complejo de poder entender. Les agradezco mucho y pues les saludo. Excelente domingo. Hasta luego. Gracias, Inoue. Hasta luego. Bye.